Un segundito, ya estamos. Bueno, en nombre del Instituto Independencia, les quiero dar la bienvenida a todos y a todas. Estamos en la cuarta charla del ciclo pospandemia, caminar hacia la patria libre, justa y soberana. En este caso, la charla versará sobre las bases para la reindustrialización. Va a moderar esta reunión el compañero Antonio Muñiz, a quien le voy a dejar en este momento el comando de toda la reunión. Así que, Antonio, abrí tu micrófono, por favor, y bienvenidos a todas y a todos, y gracias por participar a cada uno de los compañeros y compañeras, y en especial de quienes van a exponer hoy. Cuando termine el último expositor, y en el mientras tanto, pueden ir escribiendo por el chat sus preguntas, y pueden compartir el link de YouTube en sus redes y en su WhatsApp para que otros se puedan sumar. Así que, Antonio, te doy la palabra. Gracias otra vez a todos en nombre del Instituto Independencia. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Porque siempre tengo problemas con el sonido, siempre me pasa lo mismo cuando arranco. ¿Me escuchan bien? Un poquito bajo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar, gracias por encontrarnos hoy. La idea es charlar un poco sobre el proyecto de las pymes en un programa de desarrollo industrial para la Argentina que nos viene. Nos tocan tiempos difíciles a nosotros, los argentinos en general y a los de nuestra generación nos tocan vivir épocas siempre muy complicadas. Nunca tenemos una cosa fácil, pero bueno, acá estamos peleándola. Todos, no lo hablo por mí, hablo por todo el grupo de los compañeros que están presentes, que son todos compañeros de larga lucha y larga trayectoria. La idea es entalar el debate. Indudablemente este debate no está en la tapa de los diarios, al contrario, está ninguneado por los diarios, por los grandes medios y los grandes grupos económicos, y yo creo que es necesario instalarlo y repetirlo hasta el cansancio, si es necesario, para que se entienda la necesidad de un proyecto de industrialización para la Argentina basada, porque es la única posibilidad, en el desarrollo de las pymes. Entonces, la idea de hoy es charlar con algunos compañeros que tienen toda larga trayectoria en el sector, que son o han sido empresarios exitosos, pero que además le han dedicado tiempo y esfuerzo a la militancia de la industria. Así que, bueno, le doy la bienvenida a todos, gracias por estar. Y la idea es empezar con el compañero Marco Meloni. Marco, también redundante presentarlo, pero bueno, es un empresario textil exitoso, que ha sobrevivido a varias crisis, lo cual no es poco. Miembro de Proteger y referente del IPA, Industriales de Pymes Argentinos. Y además un amigo de todos. Que bueno, Marcos, escuchamos, la idea es hablar 12, 15 minutos cada uno, bueno, y después las preguntas. Perfecto. La palabra. Bueno, gracias Daniela, gracias Antonio por invitarme. A mí me gustan mucho estos ámbitos donde podemos explayarnos sin miedos. Miedos no, sino cuidados, ¿no? Porque muchas veces estás en videoconferencias donde tenés que cuidarte políticamente. Acá podemos dar un poco rienda suelta a lo que realmente sentimos. Lo veo por los colegas y compañeros que tengo.
adelante de los ojos y además a los muchachos que van a exponer. Justamente por eso, sabiendo la categoría de expositores que vienen después de mí, voy a tratar, espero no quemarles un poco los papeles, hablar de algo distinto a lo que supongo que ellos se iban a hablar. Yo quiero hablar de cómo llegamos a lo que somos y cómo tendríamos que llegar, que es lo que todos queremos, a tener una patria justa y soberana. Yo lo primero que diría es qué pasó con los grandes, porque nosotros podemos que no nos gusten determinadas potencias económicas, militares, occidentales o no, pero realmente en nuestro ámbito hasta las podemos criticar, pero es un argumento para los que pensamos de la misma manera como para cooptar la gente que está en el medio. Yo siempre hablo de esa gente. Hay un 30% muchachos que no le vas a cambiar nunca la idea, es un núcleo duro. Está nuestro 30-35% que también nosotros lo tenemos, lo que queremos lo nacional, lo popular, donde queremos la soberanía del país, de todo tipo. Y después ahí en el medio, viste, hay un 30% que va y viene. 25%, 20%, bueno, esos 20 puntos hay que convencer porque la soberanía se obtiene después de muchos años y la soberanía se obtiene con continuidad y con una gestión del Estado, de políticas de Estado. Entonces, empiezo de atrás para adelante. ¿Qué pasó con los grandes? Hubo una gran revolución, que fue la Revolución Francesa, que yo en este aspecto admiro a los franceses porque siempre tienen el toque de distinción cuando las papas queman. Después, viste, son románticos como los italianos, les gusta el diseño, el bon vivant, pero cuando las papas queman, los muchachos están. Hubo una revolución donde trató de eliminar lo que era el absolutismo imperialista de la monarquía, porque la gente estaba muy mal, y después viene Napoleón y se genera una guerra. Y muchos se preguntan, ¿por qué Napoleón se peleó con los otros? Nosotros sabemos por Hitler, por la Primera Guerra Mundial, pero ¿por qué? Y de vuelta ahí vemos que Inglaterra, con su revolución industrial, lo que generó es mucha pobreza en los países de alrededor. Es decir, todos los artesanos, por ejemplo, los textiles o los que trabajaban en la parte de imprenta, todos eran manuales, donde se ocupaba mucha gente. Cuando vos empezás a tomar algo que va con un motor y se reemplaza por lo que era la mano antes, evidentemente lo que haces es mucha producción y te sobra producción. Entonces, lo que buscaba esta expansión inglesa era entrar en todos los temas comerciales para poder poner sus productos, para ubicar sus productos. Y entonces se invocó para entrar en Francia, Suiza, es lo que se llamaba la libre navegabilidad de los ríos. Uno de los ríos más importantes, hasta a Francia, que está el Sena, está el Rin, está el Danubio, eran las vías comerciales, que era el lugar ideal para que los barcos lleven las mercaderías que producían las grandes fábricas en ese momento, con mucha ventaja comparativa de los ingleses. Entonces, fíjense que esa guerra napoleónica se hace por un problema comercial y de poder, y eso es soberanía. Pero no solo eso, cuando se pierde la guerra, y ya lo voy acercando un poquito, lo que hacen los ingleses, hacen invasiones puntuales, las nuestras acá, yo vivo en Quilmes, fue la segunda,
Y todos dicen, no, pero estos muchachos no vienen a dar la tierra. No, el problema que tenían que Napoleón no le dejaban colocar su mercadería vía los ríos, y ellos lo que querían, siempre la parte económica y comercial, era ubicar su mercadería en otros lugares. ¿Dónde vinieron? Vinieron acá como para expandirlo en Sudamérica. Seguimos entonces, soberanía industrial, produzco un bien y ese bien quiero distribuirlo en el mundo. Termina la guerra, pierde Napoleón, hacen un tratado. En ese tratado estipulan de que la libre navegabilidad de los ríos no se toca, y aparecen acá. ¿Dónde aparecen? En la vuelta de obligado. Los muchachos, los franceses y los ingleses, que ahora eran amigos, que iban a entrar en el río para distribuir la mercadería. ¿Y qué le dice la Rosa? Rosas, que es un ejemplo, les guste o no, de la aplicación de la soberanía temporal en ese intervalo de tiempo, dice, muchachos, el río Paraná es mío, no sé. No, pero nosotros hicimos un tratado en Europa donde los ríos tienen que ser de libre tránsito. Pero este es un tratado que existe vos en Europa, no acá. Ah, pero nosotros somos los genios, ustedes son unos indios, tienen la pluma y entonces tenemos que aplicarlo en todos lados. Entonces, otra vez, ¿ahí qué hizo? Se resistió. ¿Ahí qué pasó? Se resistió también con los ingleses. Eso es parte de la soberanía. Pero no solo eso. La soberanía es un compendio de cosas, pero lo principal de la soberanía es tener el poder económico para después poder tener una soberanía a nivel macro. En Estados Unidos se peleó por esa soberanía mediante una guerra civil. Ojo, todos tuvieron lo suyo. Esa guerra civil no era que Abraham Lincoln era un buen tipo que decía, pero yo creo en la igualdad de las razas, soy antirracista, incluso me gusta mucho el matrimonio igualitario. No era un avanzado. El problema que el sistema esclavista del sur era que vos eras el blanco, el patrón de las personas. Y Abraham Lincoln, que estaba en el norte industrializando, es decir, creando soberanía para hacer el Estados Unidos que hoy es, lo que necesitaba era una persona con mano de obra barata que tenga movilidad. Lo que peleó el norte fue la movilidad del esclavo, que antes tenía un único dueño, que era el amo del campo. La ganaron. Bueno, nosotros les informo que perdimos Pavón y Caseros. ¿Quién ganó? Ganó el sur. Entonces muchos dicen, ¿por qué nosotros no y ellos sí? Bueno, por esto, muchachos. Porque perdimos Pavón y Caseros. Porque vinieron los muchachos que querían el modelo extractivo primario de llevar nuestras riquezas afuera sin agregarle valor. Y fíjense que Belgrano, que cumplimos 200 años, que yo diría que es uno de los 2, 3 próceres más grandes que tuvo la Argentina, hablaba de esto. Agreguemos valor a todo lo que nosotros saquemos de nuestra naturaleza, porque si no lo van a hacer otros. Entonces ahí aparecieron los zapatos italianos con el cuero argentino, el té inglés con el té de Formosa, y así sucesivamente. Lo que pasó en el mundo y con África también, al no tener soberanía sobre sus materias primas y poderle agregarle valor, y tener esa soberanía de industrialización. En Costa de Marfil le pagan $12 por mes a un chico para que trabaje 12 horas por día y después te lleve el cacao a Luxemburgo o a Suiza, que no habrán cultivado en su vida un gramo de cacao y le agregan valor 1000 veces. Que nos vamos acercando a la Argentina. En Argentina siempre tuvimos el problema extractivo, pero hubo una crisis que yo llamaría una industrialización forzada de la 1930. Es una crisis que nos obliga a pactar con el Tratado Roca-Rashiman con los muchachos ingleses, es decir, hicimos un negocio bárbaro. Los tipos le dijimos, no nos dejen de comprar porque si no nos caemos. Eso es no tener soberanía, depender de una sola persona.
No tener soberanía es depender de que, por ejemplo, el servicio de electricidad esté en nombre de una empresa francesa. Tenés un problema con Francia y te quedás sin electricidad. De una empresa inglesa, tenés un problema con los ingleses y vas a tener problema también con la energía gasífera. Entonces, eso lo que hizo en este tratado Roca-Rashiman, lo que se logra es venderle todo a cambio de las manufacturas inglesas, es decir, que no veíamos $1 o una libra esterlina, que empezó a ver el problema eterno nuestro cuando industrializamos, el problema en el frente externo y la falta de divisas. ¿Qué tuvimos que hacer? Apareció el abuelo de Pinedo, como dijo, como ministro de Economía y, entre comillas, gran industrializador, que no lo fue, sino que lo fue por necesidad. No podíamos importar nada y ahí se genera una industrialización forzada. Esa industrialización forzada después se complementa con la fase peronista, donde ahí nos hace un poco más soberanos en ese aspecto y donde nosotros empezamos a crear nuestros propios autos, donde nosotros empezamos a crear hasta nuestros propios proyectos en la aeronáutica, pero el problema en el medio viene lo de siempre, la pelea es de modelos y no es de personas, la grieta es de modelos, es soberanía contra el cipallaje. La palabra cipayo viene de la India, que era aquel hindú que estaba bajo el mando inglés, que estaba en contra de lo que era la independencia de India. Porque el problema no lo tiene los de afuera. Yo lo felicito a los Estados Unidos o cualquiera que venga a tratar de hacer un negocio a su provecho. Yo lo que critico es el que está acá y se vende. A ese. Esa es la palabra cipayo. Y eso es lo que nos pasó después del peronismo. Después del peronismo, y un ejemplo avanzado de lo que tenemos, porque el mundo no cambió, porque esto de los esclavos, bueno, tenían la mano de obra barata, todo bien, los muchachos traían gente para los algodones del sur de Estados Unidos, para las frutas del Centroamérica, para los cafetales de Brasil, países que tienen muchos afroamericanos, muchos africanos que después se volvieron afroamericanos. Ahora, bueno, ahora no es tanto así, no. Lo que cambió es que en vez de traer a los esclavos, las industrias van donde están los esclavos. Es decir, solamente lo que cambió es el sistema de referencia, pero el sistema económico es el mismo. El problema es que después llegamos a lo peor. Cuando llegamos al 90 se decidió en el consenso de Washington eliminar las soberanías de producción y nacionales diciendo, flaco, vos lo que tenés que hacer es vender materia prima. Distribuyeron lo que es la industria mundial y te dijeron lo que tenías que hacer. Con la famosa libertad de los mercados. Pero antes, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Che, Argentina, vos te tocó, ¿sabés qué? Agarrar, hacer de goma todas las montañas, sacar todo el hierro que puedo y me lo das a mí. Después yo te vendo el vagón con un valor agregado impresionante. Ese consenso de Washington hace todo al revés, lo que yo llamo el antibelgranismo. Vuelve otra vez al extractismo y al no agregado de valor de la materia prima. Por suerte ese modelo está en retirada hasta gracias a una persona que nos gusta mucho a nosotros, que es Trump. Es decir, porque vos no podés entender, parece un sueño, ¿no? Pero decimos, ¿cómo? Este muchacho se supone que indirectamente nos está ayudando. Porque si no, parece que vos vas en contra de todo. No podés ir en contra de todo cuando hay tanta gente que está mal. Yo pienso que la soberanía es tener autonomía de decisión. Bien, gracias, eso lo sabemos. Pero eso te lo da el poder. Y el poder tiene que ser económico. Y para tener un poder económico de un país, ese poder te lo tiene que dar varios elementos, varios vectores. Te lo tiene que dar el conocimiento, el progreso científico, la producción industrial, el mercado interno que después usás de trampolín para poder exportar. ¿Se dieron cuenta todo lo que dije? Es todo lo que no hizo Macri. A ver, repito, A ver, ¿cómo se logra la soberanía? La soberanía es tener autonomía de decisión. Y eso te lo da el poder económico de un país y el poder social. Es decir, la movilidad social
de sus personas. Mercado interno lo erosionó. El conocimiento lo combatió. El progreso científico a lavar los platos, un poco más. La producción industrial abrió las importaciones. El mercado interno, los sueldos, el poder adquisitivo bajó. Es decir, ahí tenés un modelo de antisoberanía. Y después, si nosotros sumamos todas estas cosas y ponemos el tema del campo, nosotros podríamos ahí geopolíticamente hablar de una soberanía de todo tipo. Ahora, ¿cómo se hace en esto? Esto es, y vuelvo al principio, es el famoso 20% y 25% que se tiene que dar cuenta dónde está el enemigo. El problema es cómo decir las frases. Si vos utilizás determinadas frases, estas personas se asustan. Lo que hay que hacer es hacerles ver que para llegar a los países que ellos admiran y que agarran un avión y viajan y van a Estados Unidos, y van a Francia, y van a Japón, se van a China, eso se logra siempre teniendo un país muy industrializado. O a los países de la OCDE no le dicen países industrializados. Entonces debe ser por ahí. Toda esta historia me lleva a decir, para terminar, y no sé cómo ando con los minutos, que este desarrollo, esta soberanía que nos da el mercado interno, que nos da el progreso científico, la investigación, el I+D, que nos da el desarrollo industrial, tiene que estar acompañado para que esté ese mercado interno con desarrollo social, es decir, salarios dignos. La igualdad de oportunidades, porque si no, no vas a tener nunca mi hijo el doctor como lo tuvimos. Esto hay que tener claro, que la posibilidad tiene que estar siempre. La igualdad de oportunidades que implica un Estado presente como directriz de ese camino, asegurando que todos tengan las necesidades básicas como la educación y la salud. De ahí al camino a la soberanía nacional y a la patria justa, de ahí estamos a un paso. Gracias. Antonio, abrí tu micrófono, por favor, que no te estamos escuchando. Perdón. Gracias, Marcos. Muy buena exposición, muy interesante. Y ahora le toca el turno al compañero Raúl Utín, también empresario textil de larga trayectoria, un luchador del campo nacional y popular. Secretario de la CENDA, Central de Entidades Empresarias Nacionales. Tu turno, Raúl. Gracias por la presentación. Saludo a los compañeros, a las compañeras. Es un gusto estar acá y fundamentalmente le agradezco al Instituto el darme la oportunidad de poder charlar un rato y poder charlar justamente de los problemas que tenemos los industriales. Creo que para analizar la situación de nuestro país y poder hablar con cierta seriedad de la reindustrialización, tenemos que hablar primero del contexto en que nos encontramos, tanto en lo internacional como en lo nacional. El mundo atraviesa una crisis de oferta y demanda al mismo tiempo, y esto nunca se dio con este grado de gravedad. La caída de la economía mundial va a llegar al 10% como promedio y va a alcanzar a 170 países, de los cuales 44 seguramente van a entrar en default. La Argentina, de hecho, ya lo está. Esto ya lo vemos en ejemplos típicos como, de hecho, nosotros somos textiles, lo vemos claramente como una tienda de mucho prestigio como Zara, ya cerró 1.200 sucursales, o el Starbucks Café ya cerró 400 sucursales. Pero recién Marco estaba hablando de Inglaterra. El Reino Unido
tendrá la peor crisis de los últimos 300 años, mientras que América Latina tendrá la peor crisis de los últimos 120 años. En el país no podemos hacer borrón y cuenta nueva al desastre que acaba de marcar Marco que dejó el macrismo. El dato es objetivo. Acá dejaron el país quedó en default, la economía quedó destruida, el aparato productivo parado o directamente quebrado. Alberto pensó un plan económico de arranque para salir de esta crisis. Estaba basado en 4 temas muy claves. Estaba basado en la rápida resolución de la deuda. Como todos sabemos, esto no pasó, todavía seguimos discutiéndola, y nos están apretando y apretando mal. Nos quieren sacar hasta la última gota de sangre. Un amplio acuerdo social, recién hoy se empezó a armar de alguna manera el Consejo Económico Social, mientras que la sociedad está bastante exasperada por el tema de la cuarentena. O sea que tampoco ese tema anduvo. El desarrollo de Vaca Muerta, ustedes se acuerdan que Vaca Muerta iba a ser el trampolín del despegue del país. En el medio el petróleo cayó a valores que resulta que no resulta el negocio explotar Vaca Muerta. Y por último, la venida de las inversiones extranjeras, que en el marco que estaba planteando Alberto, iban a llegar con cierta facilidad. La realidad es que el mundo está muy complicado y no hay más temeroso que el capital. Por lo tanto, este plan se murió. Las pymes tenemos la obligación hoy de elaborar nuestro plan, un plan sustentable, abarcativo, inclusive equitativo, que convoque a la sociedad toda. Y para ello es necesario consolidar un gran espacio de representatividad PYME. De hecho, lo estamos trabajando desde la Mesa Nacional de Unidad PYME, que tanto Marco como Silvio y yo representamos. Las pymes, todos saben que somos la mayoría de las empresas del país, al menos 600.000 empresas, y representamos el 75% de la mano de obra ocupada privada. El Estado está haciendo un esfuerzo importantísimo para que esta situación no se descontrole más aún de lo que está. Con los ATP, con los IFE, con las tasas subsidiadas, dio miles y miles de millones de pesos. Pero en la medida que la crisis se prolongue, esto no alcanza. Y esto lo vemos todos los días y le decimos y mantenemos como criterio y como base de formación que nosotros no vamos a dejar caer más pymes. Seguimos con la bandera ni una pyme menos. Para ello es imprescindible que cada medida que se tome la pasemos por el tamiz de la segmentación para las MIPYME, ya que es imposible que la misma legislación funcione para el almacenero del barrio que para Arcor. En ese sentido, creo que lo primero que vamos a tener que armar con celeridad, porque se van a caer muchos compañeros, tanto en el sector industrial como en el sector comercial, vamos a tener que armar un sistema express para las convocatorias de acreedores de nuestro espacio MIPY, estamos hablando, porque está rota la cadena de pagos. Esto provoca un efecto dominó tremendo y las convocatorias se van a presentar apenas abra el sistema judicial. También tenemos que lograr que el sistema financiero se adecue al trabajo y la producción, si no, estamos liquidados. Es necesaria una estrategia, un programa para movilizar recursos internos a partir del Estado fuerte y presente. Como decía Marco, no hay futuro sin políticas productivas, y esto queda claro, pero las pymes hemos perdido más en política que en economía, porque
es en la política. Yo trato de comentar, de explicar, de decir a cada uno que quiera escuchar que la empresa se defiende desde la calle. Es imposible que yo defienda mi fábrica desde mi escritorio, porque en la medida que las políticas nos saquen de la cancha, no tengo forma de defenderla. Entonces nosotros como empresarios, tenemos que defender la empresa desde la calle. Y para eso yo propongo una serie de medidas que por supuesto va a haber que consensuar. Dar prioridad al mercado interno, sustituir todas las importaciones posibles a medida que, por supuesto, a medida que las empresas vayan creciendo. Nada de productos suntuarios importados, tenemos que cuidar nuestra balanza comercial. Tal como decía Marco, es necesario ponerle un peso en el bolsillo a la gente y para esto nosotros apoyamos la renta universal obligatoria. Emitir lo necesario para poner en marcha la rueda virtuosa del crecimiento, impulsar la economía a través de la obra pública, pero para pymes. No tenemos que cortar ese viejo concepto que las grandes empresas se prenden de la teta del Estado y se llenan de guita a partir de la obra pública. Tenemos que reactivar el compre nacional y el compre argentino PYME. Tenemos que las pymes tenemos que estar en el centro de las políticas. Para eso le tenemos que dar prioridad a la construcción con apoyo de las organizaciones sociales. Fíjense que hoy se hizo la primera reunión del Consejo Económico y Social y no fuimos invitados, ni las pymes ni las organizaciones sociales. Por el contrario, el sector industrial estuvo representado por Funes de Rioja. Si pretendemos como país que el que represente y lleve la palabra de los industriales, y en este caso de los industriales pymes, sea Funes de Rioja, estamos absolutamente liquidados. Para los que no lo conocen, primero Funes de Rioja representa a la COPAL y además es un abogado. Jamás se ensució los zapatos con grasa caminando una pyme. Pero quiero terminar de puntualizar esto. Hay que fomentar esta alianza entre el trabajo y la producción, porque como decimos siempre desde la CEN, no hay pymes sin trabajadores y no hay trabajadores sin pymes. Cuando nosotros queremos ser competitivos, necesitamos un Estado presente que controle a los formadores de precios, porque las cadenas de valor de las pymes dependen justamente de los formadores de precios. Y si los formadores de precios hacen lo que quieren, estamos liquidados, porque ellos no solamente le ponen el precio al producto que se les antoja, sino que las utilidades producto de ese negocio van a parar al exterior y no son recicladas para mejorar la plaza. Necesitamos, en ese sentido, cambiar la ley impositiva, así como la ley de actividades financieras, y así como también necesitamos meternos en la reforma judicial para reordenar el fuero federal, inclusive para ordenar Comodoro Pi. Y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver esto con la reindustrialización? Tiene que ver todo. Porque si no tenemos un Estado presente, si no tenemos las leyes que nos amparen, ya lo vimos en el caso hoy estamos peleando el caso de Indalo, donde de un plumazo le sacaron la empresa. De un plumazo le sacaron la empresa. ¿Cómo se lo sacaron? A través de Comodoro Pi. Entonces, acá tenemos que estar presentes y, por supuesto, para estar presentes tenemos que estar vivos y por eso peleamos por una amplia moratoria pagable para pymes, como mínimo con un año de gracia. También tenemos que avanzar, también lo dijo Marco con mucha claridad, apoyar, incorporar ciencia y tecnología, incorporar investigación y desarrollo y fundamentalmente tener la capacidad para equiparnos con calidad internacional. Cuando hablo de
cuando hablo de pelear el mercado interno, porque esto fue discutido también en la CEN la semana pasada, hablo de hoy por hoy es imposible la exportación porque esta depende fundamentalmente de que tengamos escala. Todos aquellos que exportamos, y yo soy exportador, sabemos que no hay precio si no hay cantidad. Y para eso y hoy por hoy es imposible cuando tenemos el 50% de la industria parada. El índice de este mes dio 46.7 de actividad industrial. De aquí a que logremos un nivel de productividad necesario y suficiente para poder exportar, tenemos un rato largo. Y además, en estos últimos años, nadie pudo, cuando hablo de estos últimos años, estoy hablando de los últimos 5 años, nadie pudo reequiparse y por lo tanto tenemos tecnología que está bastante obsoleta competitivamente. Hoy tenemos que pensar en una primera etapa en el mercado interno y a partir del fortalecimiento del mercado interno y a partir del fortalecimiento de las empresas, recién ahí poder exportar. Y estoy hablando en general, no estoy hablando en casos particulares como puede ser la industria del conocimiento. Sí quiero tocar un punto que Tuta nos enseñó claramente que es primordial, que es a dónde apuntamos nosotros cuando hablamos de todo esto. Entonces quiero decir que para nosotros debe ser como eje fundamental el disminuir el índice de la pobreza. Y cada medida que tome el gobierno, deberá relacionarse con este punto. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene como función básica cuidar a su ciudadanía, cuidar al pueblo en el medio, no solamente en el medio de la pandemia, sino tiene que asegurarle permanentemente los 4 puntos fundamentales de la pirámide de Maslow. O sea, salud, educación, vivienda con los servicios esenciales y un trabajo digno como motor del desarrollo económico. Para eso, también lo dijo Marco, para eso es necesario mejorar la distribución y el ingreso. Que el salario siempre esté por sobre la inflación alimentaria. Que la gente tenga un mango en el bolsillo y esto va a asegurar que el mercado interno camine. Si no, realmente estamos liquidados. En algún momento, y la pandemia nos dio también este ejemplo, la centralidad del AMBA muestra la gravedad de la construcción social del país. Una centralización de la ciudad, entre la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires terrible, y para eso necesitamos descentralizarnos, crear nuevos puntos, nuevas ciudades, nuevos pueblos, y para eso tenemos demasiada tierra y tenemos demasiada gente desocupada. El crear nuevas comunidades autosustentables es una posibilidad enorme. Y estas comunidades autosustentables primero dan la posibilidad de la construcción de muchas unidades ambientales, dan la construcción de energía, la construcción de calles, la construcción de sistemas de cloacas y sistemas de traslado enérgico, y esto hace que mucha gente, en la medida que vamos armando distintas comunidades autosustentables, tengan trabajo y fundamentalmente tengan calidad de vida. Y esto me parece importante, porque cuando hablamos de autosustentación significa que esta comunidad tiene su sector agrario, su sector pecuario, su sector industrial y su propia producción de energía. Y esto hace que esto es posible. Ya lo hemos estudiado, esto es posible y por supuesto no es un invento mío, esto se está aplicando ya en muchos lugares del mundo.
Ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo se financia esto? Todos sabemos que hoy hay una alta liquidez en el sistema financiero y esto hay que readecuarlo según la perspectiva que queramos darle a el futuro social del país. También es importantísimo, y de ahí tenemos una fuente de ingresos que hoy diríamos que es necesaria y hasta suficiente a través del control impositivo estricto de los recursos naturales. O sea, la exportación agro y pecuaria, la pesca, que no se hace ningún tipo de control, la minería, que es solamente por declaración jurada, y por supuesto la evasión de vastos sectores de nuestra economía que eluden, que trabajan en negro y cada vez, como lo dijo Hugo, cada vez son más las empresas que están laburando en negro. Los empresarios pymes no nos complace estar fuera de la ley, pero para ello es necesario que nos den las condiciones para adecuarnos a funcionar dentro de este marco. Yo no sé cómo andaré de tiempo, ustedes me dicen. Te pasaste ya. Te pasaste de tiempo. Pero no importa. Muy claro todo, muy bien. Es verdad que esto da para mucho más que 15 minutos cada uno, ya lo sabíamos, pero bueno. Sigamos con los otros restos de los compañeros y después, bueno, con el tiempo que nos quede, seguimos charlando puntualmente estas cosas. Me voy a autorreferenciar para cerrar con un ejemplo. A mí, a nuestra empresa, Cristina nos dio un crédito muy, muy grande para comprar una máquina. Me lo otorgó directamente Cristina y mucha gente que se me acercó en ese momento me dijeron, bueno, vos conseguiste el crédito porque Cristina es una amiga y qué sé yo, y es una avivada porque es un crédito al 9% cuando la inflación estaba en ese momento al 30%. Y fíjense que es exactamente al revés. Esa máquina hoy está en funcionamiento acá, en la fábrica, no la uso los domingos para dar vuelta por el barrio, no la uso para irme a Punta del Este. Esa máquina hoy, juntamente con otra que está en Pilar, son las únicas 2 máquinas que producen la tela para fabricar los barbijos. Si hoy no tuviésemos esa máquina, hoy en Argentina no se podrían fabricar barbijos, como no se pueden fabricar en Uruguay, como no se puede fabricar en Paraguay, como no se puede fabricar en Chile, como no se puede fabricar en Perú, no se puede fabricar en Colombia, todos países que la tenemos que proveer nosotros. Esto muestra la necesidad de tener una industria propia y como dijo Marco, que lo repito, tener industria propia es tener soberanía. Gracias, discúlpeme, me pasé de otra. No pasa nada. Gracias, Raúl. Bueno, seguimos ahora con el compañero Eduardo Benedetti. Presentarlo a Eduardo es más que redundante, un dirigente empresario de larga trayectoria en la gremial empresaria, actualmente es presidente del Foro de Empresarios Nacionales. Buenas noches, Eduardo, te dejo la palabra. Buenas noches a todos y a todas. Yo quiero agradecer por invitarme a esta charla y además el panel del que formo parte, que realmente merecen todo mi respeto y mi admiración por el espíritu de lucha que todos y cada uno ha planteado en su momento. Felicitaciones también al Instituto de Independencia por sus 4 años de vida y me siento orgulloso de pertenecer a este mismo instituto. Y por eso hablar acá lo hago desde mi pensamiento, pero dirigido un poco a todo el Instituto de Independencia como cuestión fundamental. La pospandemia debemos encarar una política industrial que es lo mismo que decir que debemos reconstruir el país entero, porque
si algo ha demostrado las políticas anteriores del anterior gobierno y de la pandemia es que han destruido todo el aparato industrial del país. El mismo desafío lo tiene que enfrentar todo el mundo. Y la situación es grave porque los daños son realmente graves y creo yo que con respecto a la industria debemos encarar dos problemas al mismo tiempo. Uno, la situación política y al mismo tiempo la situación económica, que dos se transforman en un solo problema en el momento de querer pasar a los hechos. El pasar a los hechos implica una preparación política y técnica desde el punto de vista económico. La manera de llevar adelante este análisis, yo creo que tenemos que perder algún tiempo en analizar lo que yo creo son dos posiciones antagónicas, pero fundamentales para resolver el problema económico y político. Una es la construcción de un consenso mayoritario con todas las clases y sectores sociales, que es una manera de sumar heterogéneos, y esto exige paciencia para construir un bloque político. Un bloque, como a mí me gusta decir, no es una piedra. La piedra es monolítica. El bloque se integra y se desintegra, y por ello el líder del bloque, Alberto Fernández, debe mostrar siempre una vocación de servicio, de diálogo, de coherencia, de inteligencia, de disciplina, de pragmatismo y entregarse y entregar para mantener ese bloque formado por unos y con algunos con intereses que a veces son muy difíciles de definir. Sin duda, todo esto no es fácil. El líder, si nosotros tuviéramos hoy un líder hegemónico, sería mucho más fácil resolver este problema que realmente presenta una cuestión absolutamente difícil de resolver. Tuta nos decía siempre previo a las elecciones que la única manera de desarrollar una política de avanzada en todo esto era sacar el 80% de los votos. No lo tuvimos así y por eso hoy debemos hablar de consenso para la reconstrucción nacional. El otro camino sería encarar esto de manera absolutamente individual, y yo creo que eso es lo que va a destruir ese bloque que creo yo que es inestable y que por lo tanto debemos preservar por arriba de todas las cosas. La vida es difícil, pero sin duda nos arrima al éxito de manera contundente dentro de la democracia que no podemos perder. No es para impacientes. Esa unidad en la diversidad conforma a muchos y es el rechazo de muchos otros, y ya sean opositores o algunos apresurados. Y todos estos terminan planteándose una línea dura que es muy difícil de vencer. Paz y construcción en común es lo que quiere la mayoría de la sociedad. Todas las encuestas más o menos muestran lo mismo. Como decía Perón en 1973, esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Las posiciones épicas no son propias de la política, son propias de la falta de consensos, donde la fuerza desplaza el análisis fundado para llegar a acuerdos. Y esto lleva tiempo, pero lleva también a un triunfo contundente y permanente. Sacando una foto de la Argentina de hoy en la pospandemia, dentro de la democracia que no estamos dispuestos a abandonar, como decía antes, tenemos que construir un consenso mayoritario para conseguir los votos en la Cámara de Diputados en especial, para aprobar las leyes necesarias para cambiar este estado de cosas. Por eso es básico construir consensos
por el apoyo de nuestras medidas que se tengan que tomar en el gobierno para luego pasar a la acción. No hay acción sin el paso previo de la legalidad, porque en última instancia nosotros tenemos que juntar legalidad y legitimidad para poder pasar a la acción. Cuando se debatía la elección donde salió electo Alberto, yo decía que el triunfo se aseguraba tragando esfuerzos. Son más grandes que los sapos y son más acosos. Pero así había que hacerlo para triunfar, y así se hizo y se triunfó. Esta situación post-pandemia será parecida, debe ser encarada con una visión política para reparar los daños del macrismo y la pandemia de manera muy especial sobre el aparato productivo. La articulación de heterogéneos vendrá de la interpretación de los distintos intereses que son propios de cada sector y poniendo el interés nacional para lograr aterrar unos y conciliar con otros. Enemigos de la nación y su pueblo, no aludo en esto a personas, a clases sociales o a países determinados, como decía un argentino, defino como enemigo al conjunto de intereses que se benefician en la medida que prevalecen entre nosotros las condiciones de país puramente agropecuario y de incipiente desarrollo industrial, proveedor de materias primas e importador de máquinas, herramientas y materias primas esenciales para la industria que supimos conseguir. Con estos enemigos es imposible llegar a un consenso mayoritario. Ese sector de enemigos es irreductible. Con los demás es posible. Ese sector que se muestra irreductible por diversas razones puede representar un 30% de la población. Con el otro 70% debemos coordinar posiciones y lograr consensos. Consolidar ese bloque. En una palabra, para ese consenso mayoritario debemos coincidir en lo principal y dejar de lado lo accesorio, para que lo accesorio no rompa el consenso mayoritario, porque el Frente Nacional y Popular logre construir la nación que queremos. Consenso mayoritario en la diversidad para enfrentar el enemigo común. Ustedes se preguntarán, ¿consenso mayoritario para qué? El consenso para construir en lo económico y social nuestra Argentina. Consenso para que el Estado sea fundamental y responsable de dinamizar la economía para evitar un capitalismo salvaje y financiero, y no para algunos, sino para todos. Perón, en la posguerra, construyó el Consejo Nacional de Posguerra, donde incluyó a personas que habían hecho pública su oposición a las políticas que él desarrollaba, como el caso de Ditela, dueño de Siam, o Méndez de Delfino del sector industrial, y por el sector agropecuario incluyó a Dodero y a Menéndez Betti, y otros representantes, todos de ellos instituciones o sectores que se habían opuesto a sus políticas. No se fijó en si eran opositores o no a las políticas que él desarrollaba. Los incluyó porque ese consejo tenía por misión diseñar una política industrial y planificar la aplicación de recursos que son siempre escasos y asegurar un país industrial en una planificación de largo plazo para lograrlo. Sería algo así como la constitución de hoy del Consejo Económico Social para definir la nación que queremos y las medidas para construirla. Cosa para lo que tenemos que lograr el consenso mayoritario para ver los componentes de ese Consejo Económico Social, asegurando la participación de movimientos sociales, cooperativas, mutuales, organizaciones del movimiento obrero y del movimiento empresario, de las grandes empresas nacionales y de las pymes. En este último sector será difícil por la atomización que presenta este movimiento. Consenso mayoritario para establecer un principio básico que es el siguiente:
Para mí, terminar con la pobreza es fundamental hacerlo en base a una justicia distributiva y no en base a la caridad. La caridad es buena cuando enfrentamos esos extremos ante casos individuales. El problema de fondo es resolver practicando la justicia. Consenso también para tener un plan de industrialización que debe basarse en nuestros recursos que existen y son abundantes. No permitir la exportación de productos sin industrializar, como el petróleo o los minerales, para luego ser usados por nuestra industria y exportarlos con ese valor agregado que es fundamental. Consenso también en reconocer que existe un 50% de capacidad ociosa en nuestra industria capaz de atender un importante aumento de la demanda. Como decía Aldo Ferrer y Eric Calcaño en el 2002, que debemos superar la crisis por insuficiencia de demanda. Por ello, primero tenemos que hacer en la pospandemia es recuperar el mercado interno, con una fuerte intervención del Estado para poner en régimen lo que hoy está parado. Consenso mayoritario para lograr lo anterior en 3 medidas a establecer. Un estricto control de cambios, establecer por una ley de orden público que sea obligatoria y que tengan sanciones realmente graves, de liquidar las exportaciones íntegra y totalmente de manera inmediata, y establecer una participación del Estado en el comercio exterior, privilegiando la importancia de la importación de bienes esenciales para la industria, máquinas y herramientas para potenciar la inversión. En cuanto a la reactivación de ese mercado interno, este debe llegar a un 20-30% superior al consumo histórico de productos, tomando como base el 2014. Esto implica de manera inmediata la creación de 1 millón de puestos de trabajo sin inversión. Esto es lograble por la necesaria reposición de stock de todas las unidades comerciales que durante la pandemia han reducido de manera importante sus inventarios y por las paritarias que es necesario citar inmediatamente superada la pandemia, y por los subsidios que actualmente existen y que no deben de dejar de atender a los que más necesitan. Consenso, por otro lado, por el lado de la oferta, orientar para que ese mayor consumo se concrete en la industria alimenticia, vestimenta, calzado, educación, salud, vivienda. Y esta oferta debe ser, en el caso de la vivienda, debe ser privada y pública. Podemos nombrar otros sectores, pero no son tan importantes como los que mencioné. En general, los sectores mencionados poco demandan de materias primas importadas, por eso son fundamentales que la reactivación se base en ello. Consenso mayoritario para cambiar la Carta Orgánica del Banco Central, la unidad para cambiar la Ley de Entidades Financieras y la Ley de Erradicación de Capitales Extranjeros en lo productivo. Los otros, los que vienen a especular, no deben ser permitidos en el país. Estas leyes deben garantizar la intervención del Estado en todo el proceso productivo para terminar con la economía rentística y especulativa, que por largos años ha reemplazado a la economía productiva, que debe ser la única privilegiada en nuestro país. Consenso mayoritario para que el Estado, con el capital privado, ayuda a construir nuevas empresas e industrias. Apoyar a empresas de sectores declarados esenciales, no con préstamos, sino con la participación en el capital y luego de 5 años, por ejemplo, decidir si vendérselo a los que aportaron el resto del capital o no. Este método es seguido en España e Italia con éxito para promover las empresas con iniciativa de los jóvenes. Crear y transformar el BICE, por ejemplo, es fundamental, o crear un nuevo banco para prestar a largo plazo para ampliar industrias y construir nuevas.
como fue el Banco Industrial, luego el Banco de Desarrollo y la creación del Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias. Esto es nuevo, pero creo yo que es fundamental, que llegó a tener participación en 748 empresas en el año 1948. Este instituto, creado para tener como misión invertir en empresas de desarrollo estratégico, en especial pequeñas y medianas, y en especial del interior del país, con objeto de industrializar la ruralidad. Consenso mayoritario para crear un régimen aduanero y de manejo de divisas destinado a limitar las importaciones, salvo de materias primas esenciales para las industrias promovidas. Consenso mayoritario para un plan de vivienda con no menos del 4% del Producto Bruto y obras públicas con otro tanto, lo que representa un 8% del Producto Bruto. Esto traerá la ocupación de mano de obra de manera muy significativa y de manera inmediata. Algo parecido a lo que pasó con el gobierno de Cristina y de Kirchner, que llegó a un 4% como medida anticíclica. 4% del Producto Bruto. En una palabra, consenso mayoritario para la planificación económica orientada al desarrollo, no solo al crecimiento. Junto a esto, unidad para cambiar el sistema impositivo que premia el trabajo, la producción y castiga la especulación. Reordenar la justicia y un fuerte impulso a la ciencia y a la técnica argentina aplicada al desarrollo industrial. En esto es básico llegar cuanto antes a un arreglo con los acreedores externos para, en principio lo que parece bastante adelantado. Así como la valentía se halla entre la cobardía y la temeridad, o la dignidad se encuentra entre la complacencia y el egoísmo, el consenso mayoritario se encuentra entre la apatía y la cólera, y en todos los casos debemos optar por todo lo que sea nacional y lograr un solo objetivo: construir una nación que se distinga por ser libre, soberana, solidaria y lo más igualitaria posible. Dentro de esa distinción es fundamental poner las personas sobre las cosas y el espíritu sobre la materia. Creo que he cumplido el tiempo y por eso les agradezco a todos por la atención y a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias, Eduardo. Se cortó el final, no sé si el resto lo pudo escuchar. Sí, se escuchó, se escuchó. Sí. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Sin sonido. Eduardo. No, tengo todo bien. Se escucha bien, Antonio. Sonido, el problema es tuyo, Antonio. Lo escucho bien yo, Antonio. Escucho muy bien, ¿eh? Toda exposición. Sos vos, Antonio, el problema. Juan, te peleaste con Antonio. Sí, es el problema. Muy bien, Eduardo. Excelente, Eduardo, muy bien. ¿Me escuchan? Perdón, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, te escuchamos, Antonio. Hola, hola. Sí, Antonio, se te escucha bien. Bueno, gracias, Eduardo. Un plan de gobierno hiciste. Gracias a vos. Pero gracias por la exposición, muy bueno. Bueno, para terminar, vamos a presentar al compañero Silvio Prosi. Compañero es un industrial de la zona de Tigre, es presidente de la Unión Industrial de Tigre y actualmente es referente de la Mesa Empresaria Justicialista de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Silvio, por estar con nosotros y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer al Instituto Independencia, a vos en particular, Antonio, y a todos los compañeros. Quizás parecería que nos hubiéramos un poquito puesto de acuerdo entre los oradores porque creo que fuimos tocando distintos tópicos
y las distintas visiones sobre lo que visualizamos como un proceso de reindustrialización y de lo que un proceso de reindustrialización exigiría. Me gustaría a mí abordar la temática sabiendo que estamos en un contexto de COVID, pero necesariamente creo que tenemos que asumir al COVID como una más de las variables a tener en cuenta para este proceso de reindustrialización. Esto significa de que vamos a tener que convivir por lo menos hasta que encontremos en el mundo se encuentre una solución a este problema, con lo cual necesariamente vamos hacia otro tipo de economía. La economía que conocíamos ha cambiado. Y eso significa de que vamos a tener que generar, entiendo, nuevas herramientas para afrontar procesos de reconstrucción, que es lo que se viene. Este proceso de reconstrucción aplicada a la industria significa entender primero el contexto del cual veníamos, en qué situación se encontraba gran parte de la industria a partir del proceso letal del macrismo para todo el sector productivo, con lo cual la situación del COVID no ha hecho más que agravar esta situación. Por supuesto, hay sectores que están sufriendo mucho más las restricciones que tenemos en este momento, pero bueno, creo que ahora, desde mi punto de vista, deberíamos empezar este proceso de reconstrucción, aún si alguna de las políticas oficiales no son las adecuadas. Entonces, cuando digo que no son adecuadas, entiendo por la restricción política que acaba de mencionar Eduardo, ¿no? O sea, claramente este gobierno con una restricción política muy fuerte, porque claramente hay una situación de debilidad para poder llevar adelante alguna de las políticas que se acaban de mencionar. En el caso de la industria, y voy a hacer mención un poco a lo que conozco, nosotros hemos vivido desde el 76 para acá una gran cantidad de procesos desindustrializadores. Ahí el famoso libro de Fernando Feinsilver que hablaba de el proceso trunco de industrialización en Latinoamérica, y la verdad es que seguimos en eso, ¿no? Seguimos en distintas etapas, con distintos matices, pero claramente el mundo y nosotros, desde la política, hemos permitido de ir hacia el extractivismo, hacia la primarización y hacia la dependencia, claramente. Y acá me gustaría plantear, por eso quizás meterme un poquito en lo que podría llegar a ser un proceso de industrialización. Y lo que nos está faltando, y esto viene desde hace mucho tiempo, es planificar. El hecho de no tener un plan estratégico dirigido, me voy a referir a la industria, y que ese plan estratégico tenga foco en los distintos ámbitos a nivel regional y local para su implementación, hace que permanentemente padezcamos este tipo de problemática. Voy a recordar simplemente como un proceso virtuoso que se vivió a fines del menemismo y principios de durante de la Rúa y también durante el principio del kirchnerismo, que fue los centros de desarrollo regionales, que en ese momento se llamaron Centros IDEB, Instituto de Desarrollo Bonaerense, que creo que fue un proceso virtuoso para tomar como ejemplo de implementación de políticas locales. Porque si no, vamos a estar hablando permanentemente de, como gran título, tenemos, las pymes son un gran título, la industrialización es un gran título, la soberanía es un gran título, pero ¿en qué momento nos vamos a poner a trabajar en la implementación?
Y la implementación no depende necesariamente, y esto por ahí puede aparecer como un contrasentido, pero no necesariamente puede venir con el apoyo de políticas públicas claras a nivel nacional. Entiendo de que tenemos que asumir que deberíamos estar trabajando fuertemente con el sector del conocimiento, que era así como estaba formado un centro de desarrollo local, donde el sector del conocimiento, los empresarios y el gobierno local se ponían de acuerdo para llevar adelante políticas de crecimiento y desarrollo. Y eso no depende necesariamente de que haya una política pública nacional específica, sino que eso necesita de actores locales comprometidos con estos procesos. Y entonces ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Más que seguir reclamando, creo que tenemos que ir a la acción, compañeros, tenemos que ir a la acción. Y acá es claro el rol, más allá de que a veces nos tildan a las pymes que tenemos una sobrerepresentación, una atomización en las orgas, pero cuando nosotros vemos a esas orgas locales, sectoriales, territoriales, trabajando dentro de un entorno, ahí realmente se ve un trabajo positivo. Y yo creo que lo que tenemos que rescatar es eso. Un proceso de industrialización es fundamentalmente, más allá de, primero de la planificación. Está claro que si no hay planificación, no hay manera de poder seguir adelante, y ahí recuerdo otro gran maestro, Carlos Matus, que hablaba de las experiencias de Latinoamérica, donde la falta de planificación llevó a procesos de destrucción económica. Y eso como materia recurrente. Y creo que lo que estamos adoleciendo es falta de planes específicos, falta de estrategia y falta fundamental de planificación y acción local. Y es ahí donde me parece que tenemos que trabajar fuertemente. Desde ya, la circunstancia dolorosa del COVID va a ralentizar y va a significar que no todas las cosas se puedan llevar en la forma que uno pretendería. Pero creo que no podemos quedarnos esperando de que en algún momento logremos consenso político para que se vote tal o cual ley. Porque si seguimos esperando que los procesos de consenso político terminen impactando en el territorio, estamos muertos para esa situación. Entonces estaríamos ya posicionándonos, empezar a hacer hoy una política para ver si el año que viene podemos modificar la composición en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para poder llevar adelante todas las leyes. Y creo que para eso no tenemos tiempo. Entonces, creo que desde las organizaciones locales, fundamentalmente, de las organizaciones territoriales, y junto con el sector del conocimiento, la universidad, el CONICET, todo el sistema de ciencia y tecnología puesto a este servicio. Hoy, si podemos de a poco ir mejorando la capacidad de producción instalada, podemos impactar rápidamente en lo que sería el sector de consumo. Claramente adhiero a lo que los distintos compañeros han expuesto. Esto, si no controlamos las importaciones, esto no se va a dar. Entonces, claramente hay que administrar el comercio y eso significa proteger a la industria nacional. Tenemos que ir rápidamente a una mejor producción de bienes intermedios. Hemos perdido, hace muchos años que la Argentina perdió el liderazgo que en algún momento tuvimos en la producción de bienes de capital, porque también necesitamos bienes de capital y ahí es imprescindible el sistema de ciencia y tecnología al servicio de esto. Y como cuarta etapa, creo que tenemos que hablar el ministro lo ha mencionado, a mí me gustaría que por ahí lo clarifique un poco más, porque hay por ahí a veces, estoy hablando del ministro de Desarrollo Productivo, empezamos a tirar títulos como Industria 4.0 y por ahí no sabemos bien de qué estamos hablando. Y me gustaría ir a un concepto un poquito más chiquitito, que sería cuál es la tecnología apropiada para un país como la Argentina y que esté fundamentado en su propio sistema de ciencia y tecnología. Y es a partir de eso que podemos iniciar procesos virtuosos de industrialización. Porque si no vamos a estar pensando
que los modelos son los que están en Europa o que están en Asia o están en algunos otros países que a veces nos muestran como grandes ejemplos. Muchachos, tenemos que trabajar acá, muchachos y muchachas, perdón, tenemos que trabajar acá. Y creo un poquito mi mensaje, no quisiera, creo que todos fuimos tocando distintos tópicos para esto, pero creo que realmente es argentinos a las cosas, entonces yo diría pymes a las cosas, a la industrialización, a romper los paradigmas en nuestros territorios, en el municipio, que el municipio no nos vea simplemente como sujetos a los cuales tenemos que ver cómo le podemos cobrar cada día más. Hoy tenemos ya hemos institucionalizado el ingreso bruto municipal, nos están cobrando impuestos de tasa de seguridad e higiene atada a la facturación. Entonces, hemos desvirtuado este proceso. Entonces, junto con el gobierno local, junto con la universidad, con el sistema de ciencia y tecnología y fundamentalmente con las pymes comprometidas, vamos a iniciar hoy mismo el proceso de industrialización. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvio. Muchas gracias. Hemos terminado con la lista de oradores, expositores. La verdad que todo muy interesante porque fueron 4 visiones complementarias pero diferentes. Y creo que muy enriquecedoras todas, realmente. No sé, preguntas por chat. Si quieran preguntar algo. A ver, Antonio, si me permitís, bueno, mientras estaban hablando los compañeros, los compañeros que participan fueron haciendo comentarios elogiosos hacia sus exposiciones. No veo preguntas en el chat, no sé si alguno quiere hacer alguna concreta. Pueden escribirla, la pregunta y la leemos. Les cuento que muy buena la convocatoria. Estuvimos en un momento acá 45 personas, más 15 constante en YouTube, así que la verdad que muy buena el interés de los compañeros por escuchar sobre la reindustrialización. Bueno, veo que preguntas no hay, no escribe nadie, son todas felicitaciones a todos. Si les parece, vamos cerrando entonces, Antonio, la charla. No tenés el micrófono, Antonio, abierto. Mariano Pinero quiere preguntar algo, levantó una manito. Breve, compañero. Sí, recontra breve. A cualquiera de los tres, ¿cómo es hoy la capacidad que tiene la organización empresaria, fundamentalmente de pymes, para discutir en el marco de la decisión política este tipo de programas? Porque los tres presentaron una visión muy enriquecedora del programa de industrialización y en los tres se advierte cierta distancia de posibilidad de articular con la decisión. Ahí hubo un comentario muy interesante respecto del gobierno local o de los gobiernos locales, pero ¿cómo es la posibilidad de articular en la organización existente con el poder político, con el sistema político? A ver, ¿quién quiere responder? Sí, Raúl. Silvio, Raúl. Lo que tiene que haber, eso sí creo que es necesario tratar de buscar, es que tiene que haber lo que yo llamaría una bajada de línea, que es habilitar a que en los municipios, voy a hablar de lo que a mí me parece como un lugar apropiado como para poder trabajar en estos temas, pero normalmente las secretarías de producción dejan
son ocupadas por, digamos, no necesariamente por gente que entiende este tipo de problemática. Entonces, por eso ahí hace falta, creo que es clave la organización de las pymes. Las pymes asociadas gremialmente en un territorio son a las cuales hay que habilitar y hay que empoderar para que puedan discutir de primera mano con el gobierno local. Esto es sencillo. Yo creo que replicar el sistema parecido a lo que se hizo desde los centros de desarrollo local, que básicamente funcionaba con una oficina prestada, un local. En el caso nuestro, en la Unión Industrial de Tigre, mientras yo fui presidente, esto funcionaba en nuestra sede. No todas las organizaciones empresarias por ahí tenían la infraestructura que nosotros teníamos, pero eso posibilitó, por ejemplo, que el gobierno local nos acompañara en algunas misiones comerciales. O sea, nosotros organizábamos una misión comercial y nos acompañaba el gobierno local y nos acompañaba la universidad. Recuerdo algo muy paradigmático que fue con algunos empresarios. Se hizo un viaje a Italia allí por fines del 90, mediados del 90, y se vino con un programa que era el programa de calidad. Este programa de calidad hicimos un convenio con la Universidad Tecnológica de General Pacheco y fue el inicio del programa de calidad de la provincia de Buenos Aires. Y fue virtuoso, ¿por qué? En aquel momento, estamos hablando de fines del 99, los ingenieros, los técnicos, sobrábamos todos. Y entonces aquellas pymes que todavía estaban en algún proceso, porque no, o sea, no es que perdimos todo el aparato productivo, pero pudimos hacer una integración. Muchas pymes nos empezamos a profesionalizar. La universidad supervisaba la introducción de estudiantes avanzados de la carrera de ingeniería o tecnicaturas y empezaron a trabajar en las empresas, primero haciendo alguna suerte de capacitación, pero después se incorporaron al staff. Y cuando nosotros fuimos a analizar cuál fue el impacto del programa de calidad, la verdad es que fue un impacto, podemos hablar de índices del 90% en cuanto a impacto positivo. Entonces, por eso no sirven, uno puede hacer esos grandes títulos, pero la batalla hay que darla en el territorio local, que es donde está la pyme. La pyme está en Tigre, la pyme está en Avellaneda, la pyme está en el interior de la provincia de Buenos Aires, la pyme está en Salta, está en Córdoba. Entonces, ahí es donde tenemos que ir a trabajar. Después tiene que haber una articulación, o sea, sistemas de desarrollo productivo local articulados con sistemas regionales. Tenemos que hablar de cadenas de valor. O sea, ya nos meteríamos por ahí un poquito más, pero tenemos que empezar a hablar de cadenas de valor. Y después ir a un sistema nacional de desarrollo. Entonces vos decís, ahí sí vos podés bajar algunas políticas que decir, bueno, yo quiero impulsar, como en algún momento también se planteó en el ministerio, el desarrollo del auto eléctrico. Pero vayamos a lo concreto, ¿qué es lo que vos tenés localmente? Y bueno, una carpintería se especializó, hablo de un amigo, en interiores de placar, y hoy es un líder y es un exportador. Y él fue producto de esa innovación tecnológica que se hizo a fines del 99 en el peor escenario, porque aún en los peores escenarios estos centros de desarrollo productivo tienen capacidad de funcionar y capacidad de poder ayudar a las empresas, pero hay que tener decisión política. La primera decisión política es en el gobierno local. Muy bueno, Silvio, muy bueno. Ahí el compañero Víctor Bazuc quiere hacer un comentario. Víctor, abrí tu micrófono. Así, ¿ahí está? Ahí está, no te vemos tu foto nada más. Excelente todo eso. No, simplemente que estaba tomando nota de todo este movimiento
Y cuando lo vemos desde las industrias culturales, uno siente que está un poco afuera de todo este mundo, que hay un mundo pyme, un mundo de la industria, un mundo de la producción, donde pareciera que aquellas industrias que, digamos, que tenemos de alguna manera una relación directa con ciertos compromisos de la diversidad cultural, es decir, que somos de alguna manera ya un poco subsidiadas, no entramos en ninguna de estas matrices que se estuvieron charlando hoy. Esto es lo que yo quería decir, que intenté tomar nota y ver en cuáles de las matrices en estas propuestas de reindustrialización podíamos entrar las industrias culturales, y realmente resulta muy difícil considerarlas ahí adentro. Quería comentar esto, ¿no? ¿Me permitís, Antonio? Sí, Eduardo. Sí. Eduardo y después Raúl. No, solamente quiero decirles yo que no lo dije en la parte principal de lo que les expresé, pero yo creo firmemente en la agremiación obligatoria de los empresarios, que es la única manera de construir una central poderosa y que participe en política, como es la Confederación General de los Empresarios, de los pequeños y medianos empresarios franceses, o como es la CGE en la Argentina, y que creo yo que esa ley del año 53, en la que establecía la agremiación obligatoria de los empresarios, es algo para reeditar. Nada más. Gracias, Eduardo. Raúl Utín, y vamos cerrando, si no les parece mal. Yo quiero completar la pregunta que hicieron sobre qué pasa con nuestra agremiación. Me parece que, y completando por supuesto lo que dijo Silvio, que habló del tema local, realmente las pymes, sin eufemismos, somos invisibles a los ojos de la política. Y este es el problema principal. No hay organización que no se tome de arriba hacia abajo. En mi empresa, si la cabeza no anda, los pies no andan. No hay vuelta que dar. Y en la política pasa exactamente lo mismo. Si no se dictan las leyes abarcativas a las pymes no vamos a tener espacio. Y las pymes no tenemos espacio, no podemos discutir estas leyes. Entonces, es la historia del huevo y la gallina. Por eso que nosotros tenemos que buscar la forma de presionar a la política para que podamos ser escuchados. Hoy se están discutiendo leyes fundamentales para el futuro. ¿Cómo vamos a hacer para organizarnos? ¿Para dónde vamos a plantear esa salida industrial? Ustedes saben perfectamente, no hay puerto que nos sirva si no tenemos claro, no hay viento que nos sirva si no tenemos claro qué puerto tenemos que llegar. Y esto es lo que nos está pasando. Hoy estamos en el medio de la incertidumbre. De hecho, no sabemos si las ATP van a continuar, ya sabemos que los IFE van a funcionar hasta el mes de agosto y se terminaron. Creo que tenemos que tener un peso fundamental en la discusión de las futuras leyes. Y para eso tenemos que estar presentes. Por eso que estamos peleando por la unidad. Estamos peleando porque podamos formar un equipo compacto y federal de todas las empresas pymes. Gracias. Ahí escribió Silvio Prosti que Tuta quiere la palabra. Tuta, ¿querés decir algo? Venga. A ver. Tenés que abrir el micrófono, Tuta. Lo estoy buscando para abrirle el micrófono. A ver, ahí está. No sé qué Tuta, ahí si querés hablar, ya te escuchamos. ¿Puedo? ¿Ahora? Sí. ¿Ahora se oye? Sí, Bueno, sí, te escuchamos bien. Bueno, muy sintético. Me parece que todo lo que se planteó acá, digamos, todos nosotros estamos coincidiendo. Son miles de problemas los que tenemos, miles.
miles de instrumentos, miles de herramientas que se podrían plantear. Por ejemplo, cuando Silvio plantea el tema de tecnología, entonces, ¿cuál es la tecnología que tenemos que usar? Muy simple, Silvio, aquella que resuelve los problemas que nosotros queremos. Ahora, ¿cuáles son los problemas que queremos? Esto es lo que no está definido. Todo el sistema nuestro científico y técnico apoya, aumenta el presupuesto, lo que quiera, pero nadie le dijo qué es lo que queremos que se haga. Yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo en sintetizar lo que ustedes plantearon acá, que me parece muy rico, pero hay que sintetizarlo. Y trataría de que nos orientemos a sintetizarlo de la siguiente manera. Coinciden en que hay que lograr una masa crítica en una dirección determinada, que es la que queremos nosotros. Entonces, ¿cuál es el planteo que nuestro grupo tiene que hacer como para lograr el apoyo de ese 20-30% que nos falta? Tenemos que plantear un objetivo tal que nos permita captar a esa gente para salir de la grieta y de este 30% que oscila. Y este es nuestro desafío. Tenemos que encontrar la manera de hacer un planteo que consiga conciliar. Para ello viene el segundo punto, que también es un desafío. ¿Cuál es el país que queremos? Si nosotros no definimos qué país queremos, nos vamos a confundir. Queremos exportar, todos queremos exportar, pero queremos exportar como un país petrolero asiático, digamos, del Medio Oriente, donde la gente se muere de hambre y exportan como locos. No, tenemos que decir que queremos exportar, que queremos un mercado interno, pero que evidentemente vamos a tener que cambiar el estilo de vida. No podemos seguir nosotros consumiendo y produciendo para los sectores que tienen y para lo que el mercado fue hasta ahora. Si nosotros queremos un país en el que no haya indigencia, en el que baje la pobreza, en el que haya paz y que haya responsabilidad, nosotros tenemos que tener una política que se mida permanentemente y se dé cuenta de la historia de cada una de las cosas que hacemos. No podemos haber pasado, como pasó hasta ahora, del 4% al 40%, sin que nadie rindiera cuenta y dijera, aumentó la pobreza por esto, vamos a modificarlo y vamos a tener tales positivos, tales positivos. O sea, tenemos que tener un plan, pero ese plan tiene que tener la responsabilidad de dar cuenta cada 6 meses si estamos logrando los objetivos o no. Para eso hay que fijar qué país queremos. Y queremos fundamentalmente un país sin indigentes, sin pobre y que deje de fabricarse pobre. Y hay que decirlo claramente. Me parece que hay que sintetizar lo que ustedes dijeron, que es muy rico, en una política para que realmente logremos el consenso, porque lograr el consenso, como señalaba Eduardo, está. Pero para lograr ese consenso necesitamos convencer a la gente. La gente no se está convenciendo con argumentos, la gente se está convenciendo con acciones emocionales. Entonces tenemos que plantear el país que queremos y convencer a la gente que nos pongamos detrás de ese país. Yo creo que el próximo paso, Antonio, es realmente todo esto, cómo lo sintetizamos en estos puntos, cómo planteamos una política y una acción que nos permita lograr el apoyo de una mayoría sustancial en el país. Segundo, definir que todo lo que se diga, mercado interno, es decir, mercado interno, aumentando todo nuestro mercado interno para el sector que tiene y que la pobreza siga creciendo, yo no lo quiero. O sea, quiero un mercado interno para una cosa, quiero exportación para una cosa, quiero equilibrio fiscal para una... Esa cosa es la que tenemos que fijar. Disculpen, gracias. Muy claro, digo, ese es el desafío. Quedará para una próxima charla, pero ese es el trabajo cotidiano que nos queda. Convertir este proyecto en una alternativa política válida, una política de poder válida para llevarla adelante. Por esto se trata. ¿Quién tiene el poder de fijar las políticas macroeconómicas y fijar los destinos del país? Hay que construir poder político también. Pero es un desafío mucho más a mediano plazo, lamentablemente, para este sector.
por ahora hay que trabajar por la unidad. Hay que reconocer que se avanzó mucho en la unidad del sector, pero todavía falta mucho. Creo que hay que... Así como costó mucho la unidad del campo popular en lo político, me parece que hay que hacer un esfuerzo grande en la unidad del sector PYME. La unidad hasta que duela, me parece que ese es un poco el camino. Nadie lo dijo, pero bueno, lo digo yo que lo miro un poco de afuera a veces. Gracias a todos por estar, gracias a todos los que colaboraron para esto. Gracias a Paola, que siempre, no sé si está todavía en línea, Paola de Escobar, que siempre está predispuesta y colaborando con todo lo que hacemos. Gracias a todos los amigos, ¿no? Que están presentes. Bueno, te lo paso, Daniela, y cerramos. Bueno, gracias, Antonio. Muchísimas gracias a todos. La verdad, un placer escucharlos. Un placer enorme escuchar al Tuta. Siempre un placer enorme escuchar al Tuta. Un gran placer tener entre nosotros a Eduardo Benedetti, que nos enseña todos los días, Eduardo, a los que estamos en el Instituto de Independencia. Certera tu palabra, como siempre, compañero. Quiero cerrar esta charla invitándolos a la próxima charla del ciclo Caminar hacia una patria libre, justa y soberana. La próxima charla es el miércoles que viene, miércoles 22, 17:30, y es América Latina y Argentina en el nuevo mundo después de la pandemia. Los expositores serán Pedro Brigger, analista de política internacional, periodista de C5N, Miguel Ángel Barrios, que es un gran analista correntino de política internacional con cientos de libros escritos sobre Latinoamérica, Sergio Rodríguez Helfestein, que es un hombre de la cultura, periodista de la República Bolivariana de Venezuela, y esa charla la va a coordinar Julio Fernández Baraybar, que les manda un beso a todos. Hoy está con algunos achaques de salud, por eso no pudo acompañarnos. Muchísimas gracias a todos los compañeros del sector PYME por habernos acompañado en este ciclo para seguir pensando el país. Así que les mando un abrazo grande a todas y a todos y nos vemos el próximo miércoles. Chau. Nos vemos el próximo miércoles. Chau a todos. Gracias. Chao.